Estimado profesor John, compañeros todos, buenas noches. Bueno, en esta semana, en la tarea que nos ha indicado el profesor, nos corresponde hablar sobre el control interno y los ciclos transaccionales. Y al hablar de control interno, decimos que es también un sistema de gestión, es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones que se deben especializar en la comunicación y el control interno de la empresa, o sea, la parte interior de la empresa, ¿no es cierto? El sistema de control interno, por intermedio de sus actividades o de acuerdo a sus actividades, afecta a todas las partes que tiene que ver en la empresa. O sea, no podemos hablar que el control interno solamente se lo aplica a cierta área, ¿no es cierto? O a cierto departamento, sino que el control interno tiene que ser aplicado en todos los departamentos que conforman una empresa. Esta empresa puede ser pequeña, mediana o grande, pero tenemos que aplicar el control interno ya que es muy importante. Ya sabemos que el control interno también puede afectar al flujo de efectivo que mantenemos en la empresa, ¿verdad? La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de productos, de bienes o de servicios y asimismo en la entrada de recursos necesarios para su producción. ¿No es cierto? Entre estas responsabilidades nosotros podemos nombrar que están dentro de la gerencia, podemos nombrar el controlar la efectividad de las funciones administrativas, regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia de la empresa y otros aspectos también que se desarrollan dentro de la empresa como puede ser crecimiento, puede ser la rentabilidad, puede ser eh, algo que sea detectable, que nosotros estemos viendo acciones que se estén complicando dentro de la empresa, por más simples que nosotros lo veamos. En esto nosotros podemos ver también ciertas actividades, ¿no es cierto? Y podemos decir que son acciones efectivas que mantienen el equilibrio entre la eficiencia, como habíamos dicho antes, y la eficacia, entre la producción de los resultados deseados y los medios que se utilizan para lograrlos, ¿no es cierto? Pero a todo esto debe existir el control interno porque es algo importante para la evaluación inclusive de la empresa. Todas las actividades de una compañía se traducen en dinero efectivo en algún momento, ¿no es cierto? Entonces, en esto podríamos denominar nosotros algunos aspectos como que hacen parte de los procesos de la empresa, se traducen en dinero en efectivo en algún momento, afectan otras áreas de la empresa que pueden encontrarse quizás lejos, ¿no es cierto? O que quizás nosotros no lo estemos tomando en cuenta, pero sabemos que ahí debe existir un control interno porque por más pequeño que sea un departamento, tenemos que controlar, ¿no es cierto? Su efecto es directamente proporcional a su eficacia, independientemente de la eficiencia con que se usen los recursos, requieren de adecuada eficacia de las personas para ejercer su efecto, ¿no es cierto? Y también regulan el funcionamiento de la empresa. Podemos decir también que el sistema de control interno es un proceso de control integrado a las actividades operativas de los entes, ¿no es cierto? Diseñado para asegurar en forma razonable la fiabilidad de la información contable, ¿no es cierto? Los estados contables, los informes financieros constituyen el objeto del examen en la auditoría externa que son muy vitales para la empresa, ¿no es cierto? Esta relación entre ambos muestra la importancia que tiene el sistema de control interno, ¿no es cierto? Podemos decir que también no todas las empresas tienen implementado un sistema de control interno, ¿no es cierto? Por razones de política de la dirección
o por razones de tamaño, porque en las pequeñas empresas la estructura operativa quizás no permite la implementación de un proceso de control integrado, ¿no es cierto? En consecuencia, podríamos decir que este trabajo va a ser de mayor utilidad para las auditorías en las empresas que tengan implementado un sistema de control interno que funcione adecuadamente, ¿no es cierto? Y a esto nosotros podemos incrementar algo muy importantísimo, como son los ciclos transaccionales. Y miren, al hablar de los ciclos transaccionales, podemos denominar algunos departamentos, como el primero, el, el ciclo de tesorería, ¿no es cierto? Que comprende aquellas funciones relativas a los fondos de capital, considerando las necesidades del efectivo, distribución y aplicación del disponible, ¿cierto? Una de las actividades es la administración del efectivo e inversiones, de las deudas y obligaciones, de las acciones y demás valores mobiliarios que se mantienen en la empresa. Uno de sus objetivos es la autorización, el procesamiento, la clasificación, verificación, evaluación y protección física, ¿no es cierto? Tomando así como uno de sus riesgos el no poder conseguir o satisfacer sus necesidades de los recursos financieros. ¿Sí? Hablemos también del ciclo de adquisición y pagos, que es el que abarca las operaciones de compra y de nómina. Las funciones de este ciclo, afectan rubros como el efectivo, inventarios, gastos, propiedades, cuentas por pagar, impuestos, ¿no es cierto? Hay que tomar en cuenta a proveedores, tipos, cantidades, especificaciones y condiciones de los productos o servicios que la empresa está ofreciendo. Si podemos ver, uno de sus riesgos es realizar compras no autorizadas y de manera premeditada, ¿no es cierto? Pueden ser uno de sus mayores riesgos. ¿Qué más podríamos decir del ciclo de transformación, que es básico en las empresas industriales, en donde se tenga que dar proceso a un determinado producto llegando a un bien final? Su objetivo es dar un plan de producción para satisfacer las necesidades como cantidades, calidad, métodos de inventarios, ¿no es cierto? Sus riesgos, asimismo, podríamos decir uno de ellos que es no producir los artículos que estén autorizados y que sean artículos que vayan por encima de los niveles establecidos, ¿no es cierto? Podríamos también hablar del ciclo de los ingresos, que estos son los que implican intercambios de productos o servicios con los clientes por el efectivo. Uno de sus objetivos es aprobarse únicamente aquellos pedidos con los clientes por un bien o un servicio que deben ajustarse a la dirección que se tiene en la empresa. Podríamos decir que uno de sus riesgos es realizar pedidos que no vayan acorde a lo establecido por la empresa, y esto puede generar cuentas incobrables o precios que no son correctos hacia sus clientes. Ya podríamos culminar con el ciclo de informe financiero, que es el que recoge información contable y operativa y la analiza, la evalúa, la resume, la concilia, ¿no es cierto?, la ajusta, la reclasifica. ¿Ya? Uno de sus objetivos es que los asientos contables deben ir de acuerdo a la dirección y criterios que se mantenga en la empresa, ¿no es cierto? Podríamos decir que uno de sus riesgos es que se realicen asientos contables en los que se esconda la información, ¿no es cierto?, en la que la parte contable no puede estar registrando ciertas transacciones, ¿ya? Y que puede ser información relevante, muy relevante para la toma de decisiones, más aún cuando nosotros escondemos cantidades fuertes dentro de la empresa, ¿no es cierto? Lo cual, esto nos lleva a realizar estados financieros que no representan la realidad de la empresa, ¿no es cierto? Y por ende, sabemos que las decisiones que se vayan a tomar ahí con un balance incorrecto no van a ser las decisiones correctas también.
¿No es cierto? Esto es lo que yo puedo compartirles sobre el control interno y los ciclos transaccionales. Muchas gracias, compañeros.